Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por conectarse en este día tan singular de cada semana. El primer día de la semana, a través de la historia, siempre ha sido muy significativo para los creyentes en Cristo. Es el inicio. Y como también aprendimos a decir, un buen domingo vale por una semana, por toda una semana. Y aquí en Perú, dicho sea de paso, nosotros estamos, para cuando usted oiga esta grabación, en los primeros minutos todavía se estará terminando lo que será la segunda vuelta, así llamada, de las elecciones presidenciales. Y esto nos recuerda un deber siempre permanente, el de orar para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, así dice en 1 Timoteo. Al final me quiero referir muy específicamente a algunas cosas. Estamos terminando, justamente a raíz de esta coyuntura nacional aquí en Perú, a un pasaje muy singular. No es el único, como ustedes sabrán, que tiene que ver, si nos ha seguido, sobre el anticristo y los anticristos. Y habíamos terminado de ver este primer gran párrafo del capítulo 2 de 1 Juan, versículos 18 al 25, ¿no es cierto? Al cual habíamos titulado ¿Quién es el mentiroso? Y vimos que esto es una verdad y un peligro tan real que amenaza todo ámbito de la vida, no solo el espiritual, dijimos el familiar, social, el político aún. En esta noche estamos iniciando el penúltimo párrafo de esta serie momentánea que hemos usado como paréntesis a nuestra serie de Romanos, y estaremos en el capítulo 2 siempre de 1 Juan, versículos 26 al 27, y con base en ese párrafo Juan sigue tratando, en este caso, resumiendo lo que ya ha dicho. Le voy anticipando. Entonces haremos la pregunta siguiente: ¿cómo enfrentar a los que engañan, a los que nos engañan, en este caso los que intentan engañarnos? ¿Cómo podemos hacer? Ahora, es obvio, parecería una paradoja esta pregunta, porque si nosotros nos damos cuenta de quiénes nos engañan, ya eso es parte de la solución, ciertamente, pero en todo caso, ¿cómo evitarlo? Porque tal es el engaño que a veces nos damos cuenta de ello, pero cuando ya ocurrió, cuando ya hemos sido víctimas. En este caso, ¿cómo enfrentar a estos que nos van a engañar? Y así que hemos titulado también a este párrafo, ¿engañados o enseñados? En todo caso, enseñados. Así que vamos, este es un verbo que se va a repetir 3 veces en un solo versículo, y ya vamos a ver por qué. Así que acompáñenme unos instantes de oración antes de sumergirnos en este párrafo. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos siempre apartar para ti, y en este día tan especial, Señor, que tú sigas guiando, teniendo el control de todo. Tú sigues estando en el trono. Y ahora, en estos minutos, que tu Espíritu Santo, usando la Escritura, pueda enseñarnos, tomar toda nuestra atención. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentar a los que nos engañan, a los que nos intentan engañar? Esperamos en ese sentido. Hay 2 grandes maneras. En primer lugar, repito, capítulo 2 de 1 Juan, versículos 26 al 27. Hay 2 grandes cosas. ¿Cómo podemos enfrentar? Y repito, Juan está cual resumiendo, ya va a ver. En primer lugar, veamos qué podemos aprender. El desafío de aprender de la precaución contra lo que nos engañan. Aprendamos de la precaución. Y aquí Juan empieza así diciendo, versículo 26, os he escrito, o sea que ya había él escrito, más prácticamente, les escribí ya, os he escrito sobre los que os engañan. Y esto empezó justo en el versículo 18, recuerda, para resumirlo en 2 sustantivos, donde no solo habló sobre el anticristo que viene, que está próximo, y sobre los anticristos que ya están presentes. Así que, ¿qué tenemos que hacer? En términos un tanto bíblicos, mirar el contexto, lo que ya he escrito, y en términos generales, estar atentos a la enseñanza de la palabra. La palabra de Dios nos previene y protege contra este y cualquier peligro. Es solo la palabra de Dios. Recuerdo algunos, permítame recordar, algunos van a decir, les puede aludir esto a la conciencia. Sí, la conciencia es también ¿cuál? Es una alarma, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la conciencia y la palabra? La conciencia nos dice que algo está mal, pero solo después que hemos cometido este mal o pecado. En cambio, la palabra es la única que nos previene, nos anticipa, nos protege contra ella. En esta noche el desafío, aprendamos entonces de la precaución. ¿No es cierto? La palabra nos ha prevenido contra este peligro. Es estudiando la Escritura, ¿no es cierto? El estudio de la Escritura es el escudo eficaz
contra los que nos engañan. Así que la palabra de Dios, el estudio de la Escritura, el estudio, no solo la mera lectura, es lo que va a ser un gran escudo. Así que esa es nuestra gran seguridad. Como estamos aludiendo en el estudio de Romanos, y también lo hemos mencionado en esta subserie, es la gran vacuna, es la gran protección muy eficaz. Entonces, veamos lo que ya se escribió. Yo suelo también aprendí a decir que en las cosas espirituales es peligrosa la amnesia. Es peligroso olvidar lo que eso nos ha dicho, ¿no? Imagínese un técnico, alguna vez conocimos, para los que son de mi generación, que nos ha tocado vivir esta barbarie del terrorismo, cosa terrible, ¿no es cierto? Una de las cosas más terribles. Conocimos en ese momento a una persona, un amigo creyente, que trabajó justamente como parte del cuerpo armado de la policía en aquellos que se encargaban en el cuerpo antibombas de desarmar las bombas, y nos decía que a ellos los entrenaban así, y había un lema: el primer error es el último error. Claro, porque ellos no pueden darse el lujo de equivocar, porque su vida y la de otros está en juego. Así también, ¿no es cierto? No podemos darnos el lujo de olvidar lo que la Escritura nos previene, no porque esto va a ser capitalizado por aquellos que intentan engañarnos. Así que atendamos y aprendamos sobre la precaución contra los que nos quieren engañar. En segundo lugar, apropiémonos de la unción contra los que nos engañan. Y ya usted está familiarizado con este tema, lo hemos tratado en el estudio previo. Apropiémonos de la unción contra los que nos engañan. Y aquí Juan empieza una vez más con un contraste, pero, versículo 27, pero la unción, ¿nota? Pero la unción hace la diferencia, la distinción, la unción hace la distinción. Ya lo habíamos dicho, la unción aquí no es una experiencia posterior, segunda, no. Se refiere a la única experiencia con el Espíritu Santo que viene en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así que se está refiriendo a ello. Veamos tres cosas en cuanto a la unción. ¿Cómo debemos estar seguros? Evaluar si es así, si ha sido la apropiación. En primer lugar, veamos la experiencia de la unción. Esta experiencia, no es cierto que es única, empieza con el entendimiento de lo que nos revela la Escritura y el convencimiento que nos lleva al arrepentimiento. ¿No? Todo esta rima es ese entendimiento que produce un convencimiento y nos lleva al arrepentimiento. Así se da lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu por el Espíritu. ¿Cómo se entra a una familia? Por nacimiento. ¿Cómo se entra a la familia de Dios? Por medio del nacimiento espiritual. Es esa la experiencia, y por eso Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Es cierto, para recibir es un término a propósito que Juan usa mucho, lo dice en San Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron. ¿Qué recibir? A los que creen. Para recibir hay que creer, es el equivalente, poner la confianza. ¿No es cierto? Esto ocurre, repito, en el momento en que en actitud de arrepentimiento vamos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él. Así que eso es lo que en el momento de creer recibimos. El Espíritu, recordando al último estudio, el Espíritu de Jesús, su vicario, el otro consolador, el sello, las arras, como quiera usted llamarlo, de tantos sinónimos que usa el Nuevo Testamento. Así que aquí está la unción que vosotros recibisteis. He ahí la experiencia. El engaño, entonces, que recuerda, aquí estamos hablando contra los que nos quieren engañarnos. El engaño es una amenaza de afuera o de alrededor, pero esta unción nos va a proteger de esa amenaza y aún de aquella amenaza que puede aflorar de adentro de nosotros mismos. Recuerda Jeremías, engañoso y perverso es nuestro corazón, más que todas las cosas. ¿Quién nos conocerá? Así que la amenaza es doble, no solo de afuera, sí, es lo que estamos estudiando, sino también de adentro, de nuestros sentimientos, opiniones, errores, nuestra propia cuestiones subjetivas. Tenemos la realidad de la palabra a propósito, que es el elemento que usa el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar. Entonces, el primer aspecto, cómo podemos apropiarnos de la unción, es por la experiencia. Así que en ese sentido, permítame preguntarle en esta noche, ¿tiene usted ya la certeza, la convicción de haber creído, de haber confiado en Cristo? Si no, no tiene el Espíritu. Porque como ya lo dijimos, creer en Cristo, haber puesto su confianza, hace que la unción, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús venga a su vida. En esta noche, si no lo ha hecho, si tiene dudas, asegúrese. Veamos cómo también
esta apropiación de la unción no solo se va a manifestar en la experiencia, sino en la permanencia de esta unción. Y otra vez este verbo permanecer va a aparecer en este párrafo, en este versículo 27, 2 veces. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Más tarde, en la última frase, permaneced en él. La permanencia de la unción. Entonces, la permanencia de la unción es la que produce la permanencia de los ungidos. Es su Espíritu Santo, obviamente. La permanencia es la constancia a pesar de toda circunstancia. Es esa constancia. No es la ausencia de tropiezos o caída, sino el hecho de levantarse cada vez que esto ocurra. A veces pudiéramos pensar que eso quiere decir no caer. No, no es eso. No somos infalibles, lamentablemente, ni impecables, pero sí somos llamados a que cada vez que así ocurriese, a poder levantarnos. Entonces, esa es la permanencia, la persistencia, la perseverancia de los santos, como se dicen desde otros, en otros contextos. Claro que sí, pero esto es la obra del Espíritu Santo. Este es un reflejo de haberse apropiado. Hemos visto la experiencia de la unción, la permanencia de la unción. En ese sentido, permita preguntarle, ¿está en este instante caído espiritualmente? ¿Se ha cortado su comunión? Pues le animo a algo: corte con aquello que le hace tropezar y permanezca en la palabra. No hay otra opción. El diablo, Satanás, no es cierto, el enemigo de nuestras almas anda con su tijera que se llama pecado, y eso corta toda relación. Desde allá, desde el Edén, desde el jardín donde cortó la relación con Dios, Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Así que aquí está otro beneficio, otro resultado, ¿no es cierto? La permanencia de la unción en nosotros. Esa es la morada para siempre. Ni aún cuando caemos desaparece. ¡Qué gracia de Dios! Pero también debe haber ese reflejo de levantarse de tal caída. Por último, ¿cómo podemos comprobar esta apropiación de la unción? Con la docencia de la unción. No solo en la experiencia de la unción, no solo en la permanencia, sino la docencia, la enseñanza. Y como ya le dije, esta palabra, este verbo enseñar, solo en este versículo aparece 3 veces en esta última parte. Y veamos estas características de la docencia de la unción. En primer lugar, esta docencia, lo que enseña, no es enseñanza personal. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Por favor, hay que entender bien cuando aquí dice que nadie os enseñe, quiere decir que no necesito aprender. No. Está diciendo que no es personal. Esto es que la enseñanza espiritual es eficazmente efectuada por el Espíritu que se enfoca en la Escritura. ¿Notó? Entonces, cuando ocurre la verdadera enseñanza espiritual, es cuando el Espíritu Santo ha usado la Escritura para aplicarla a nuestras vidas. Entonces no es personal, es decir, el que habla es un pastor, es un maestro, y qué privilegio. Y entonces cuando alguien, yo también soy un alumno, sigo aprendiendo, pero cuando alguien dice: oh, qué interesante, ¿qué he aprendido? No es que me lo enseñó tal persona, lo enseñó el Espíritu Santo. Por ello, no es una enseñanza personal, no le pertenece a una persona, a una congregación, a una denominación, a un instituto, seminario, misión. Por favor, no le pertenece, no tiene el copyright de alguien, por muy famoso que sea. Es la enseñanza que dice aquí: no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así que no es una enseñanza personal, personalista si quiere. En segundo lugar, esta docencia sí es enseñanza plena. Y dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas. No solo dice algunas cosas o tal cosa espiritual. No, es una enseñanza plena. No hay tema que sea extraño o exceptuable por el Espíritu. Si hubiera un solo tema que el Espíritu por medio de la Escritura no toca, no merecería ser llamado espiritual, ni la Escritura merecería ser reconocida como la palabra de Dios. La enseñanza entonces exhaustiva de la Escritura se efectiviza, se hace efectiva por la exposición expositiva, valga la redundancia. Así que esa es la manera. Por ello es que así hacemos, vez tras vez, párrafo tras párrafo. Así que la exposición, las series expositivas, la Escritura, dice el libro de Efesios, Pablo dice: la Escritura es la espada del Espíritu. Así que el Espíritu blande usa la Escritura para cortar. Recuerda, así también menciona Hebreos. Entonces, esta docencia no es personal, y en cambio sí es plena. Finalmente, es pura enseñanza piadosa. Dice allí la última frase: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira.
y es verdadera y no es mentira. Así que la enseñanza válida es la vigencia de la verdad. Como vimos en el anterior párrafo, ninguna mentira procede de la verdad. Y viceversa tampoco. Entonces la falsedad, en cambio, es mucha, como los anticristos. La verdad es exclusiva y está en la Escritura. Recuerde, la verdad no está en una persona, en ninguna iglesia. Está en la Escritura. La falsedad es satánica. Recuerde, Él es el padre de mentira. En cambio, la verdad es cristocéntrica. Siempre va a tener con Cristo. Recuerde, es el único que dijo, vez tras vez, aún en el momento más crítico, cuando Pilato preguntaba qué es la verdad. Yo soy la verdad. Así que Él es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Se dice hoy que, bueno, esa es tu verdad, es un error, no tiene ni consistencia filosófica, porque no existen, si la verdad es tal, solo es una sola. Que pueden existir muchos errores, claro que sí, todos podemos estar cada uno en un error diferente, pero no podemos estar todos en una verdad diferente. La verdad es una sola. Y la verdad es Cristo. Él lo dijo. La verdad es su palabra. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Así que en esta noche terminamos preguntando, ¿estamos dispuestos no solo a saber la verdad? Seguro que sí. Le pregunto, ¿hasta qué punto? ¿Estaremos dispuestos a sufrir por la verdad? Le dije que iba a decir algo personal. A estas alturas, para cuando termine de oír esto, quién sabe, estén cerrándose las elecciones en mi querido país, en Perú. Y me temo que algunos, por diversas circunstancias que no son bíblicas, algunos van a, quién sabe, ceder al engaño de aquellos que pretenden engañar. En este caso, desde el ámbito político, social, electoral, como quiera llamarle. ¿Cómo es posible que podamos tener dudas en cuanto a eso? Ya le dije, si hubiera un tema que la Escritura no tocase, no merecería ser. La Escritura nos llama, recuerda, si usted ha seguido esta miniserie, a reconocer sobre aquellos que, por ejemplo, son anticristos, sistemas anticristos, que toman, usurpan, se oponen y niegan, recuerdan los que niegan al Padre y al Hijo, y niegan lo bíblico. Negar al Padre, negar al Hijo, ¿le falta alguna prueba? Hoy lamentablemente hay sistemas así y que corremos el riesgo de que cunda en nuestra patria. Que el Señor nos dé la consecuencia, la convicción consecuente de ello y podamos nosotros, en lo que está de nuestra parte, cumplir lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que, ¿engañados o enseñados? Si somos verdaderamente enseñados por la palabra usada por el Espíritu, no vamos a ser engañados. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra es verdad, tu Espíritu Santo es espíritu de verdad y la iglesia, el conjunto, aquellos que hemos creído en Cristo, somos llamados a levantar la verdad. Gracias por el privilegio que tenemos de abrirla y que tu Espíritu Santo nos dé claridad en todo aspecto. En el nombre de Jesús. Amén.